Hola amigos, yo soy la psicóloga Lili Ramírez y bienvenidos a un nuevo episodio de Dímelo sin filtros. Amigos, el día de hoy traigo a la única persona en el mundo que quiere grabar conmigo siempre. Hola a todos de nuevo. Mi esposo, para los que no lo conocen, él es mi esposo, hace videos en Twitch, ingeniero en sistemas, papá de mi bebé y demás, ¿no? El día de hoy traemos un tema ad hoc a la fecha. Correcto. ¿Cuál es la fecha? A ver, platícanos. La del Día del Padre, por supuesto. Ajá, entonces queríamos hablar y bueno, el tema del día de hoy les platico que es un poquito sobre cómo es crecer con un papá ausente. Ya sea ausente presente, o sea que sí vive conmigo, pero pues es más ausente que nada, o de gracias, bye por participar, yo me voy, ¿no? Entonces, ambos crecimos con papás ausentes, de gracias, me voy, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, o sea, bueno, durante la infancia, pues sí estuvo mi papá, como hasta aproximadamente 9 o 11 años más o menos, y ya. O sea, tampoco fue gracias, me voy. Ajá, o sea, como de que se embarazaron nuestras mamás y desaparecieron. No, pero sí, pues prácticamente parte de nuestra vida fue crecer como sin esta figura paterna. Por lo menos yo nunca tuve una figura paterna, ni un tío, No, abuelo, ni nada. bueno, en mi caso sí tuve muchos tíos, a los cuales pues son a los que más les agradezco mi educación como hombre. Y de ahí en fuera, pues mi papá lo veía cada 2 años, cada año. Ok, bueno. Para entrar un poquito en contexto, platícanos cómo ha sido tu historia de vida con tu papá. Pues bueno, como te contaba, o sea, por ejemplo, a los no me acuerdo muy bien, 9, 11 años, mi papá se va a vivir a Guadalajara. Mi papá ya era una persona mayor. Él tenía, em, cuando me tuvo, él tenía ya 60 años. Entonces, digamos que se fue como a los 70, ¿no? Pongámosle ahí. Y a los 70 decide él irse a vivir a Guadalajara. Yo tengo 21 medios hermanos y la mayoría viven allá. Entonces, pues él por a lo mejor, no sé, su seguridad o quién iba a ver por él en su momento, pues eran ellos. Y aquí no tenía él pues ni casa. Entonces allá sí, y decidió irse a vivir a Guadalajara todo Ok. ese tiempo. Yo iba de visita cada año aproximadamente, no todos los años iba, era a veces pasaban 3 años y lo iba a ver. Y hubo un tiempo que sí estuve viviendo con él por problemas que yo tuve con mi mamá y cositas así, pero igual, fue muy esporádico, o sea, tampoco no fue así toda una vida. Bueno, Ujú. yo en mi caso, por ejemplo, también fue bueno, tus papás como tal no se separaron de, ay, nos odiamos y ya, bye, ¿no? No. Sino fue más como de, pues yo ya estoy grande y Ujú. necesito a alguien que me cuide y aparte pues tu mamá cuidaba a tu abuelita, ¿no? Era también como que pudiera cuidar a tu Me papá. cuidaba mi abuelita y me cuidaba a mí. Entonces, pues, más bien mi abuelita y mi mamá me cuidaban a mí y necesitaban refuerzos. Ah, Entonces, mis tíos ahí entraban también. ok, bueno. Y en mi caso pues sí fue así como de, pues pues nos vamos a separar, mi papá se fue de la casa, yo me quedé a vivir con mis hermanas, mi mamá, y yo siempre, cada 8 días normalmente lo veía, pero fue justo, creo yo, y ahora ya como adulta y psicóloga lo entiendo, que era justo por esta lucha de poder de a ver quién puede más. Mi papá siempre venía y trataba de compensar como todo con dinero o saliditas que al cine, que al papalote, cosa que mi mamá pues jamás hubiera podido hacer por cuestiones económicas, ¿no? Entonces hubo un tiempo que como que ya desapareció unos 2 años, y luego pues creo que parte de esto que puede ser un poco doloroso para aquellos que no han convivido con papá,
es que se nos bloquea un poco esta parte, ¿no? Se nos borra un poquito el cassette y yo parte de que se me borró este cassette, no recuerdo en qué momento yo empecé a tener una mejor comunicación con mi papá ya de cada 8 días, o la volví a retomar o así, ¿no? Para ti personalmente, ¿cómo fue? Y honestamente también, Ujú. ¿cómo fue y cómo ha sido a la actualidad? Bueno, pues crecer sin esta parte de papá. Pues es difícil. O sea, yo soy hijo único, aparte de eso. Este, y crecer sin una figura paterna, alguien que te explicara todas esas cosas que supone que papá te debe decir, pues sí es complicado. O sea, sí tienes a tus otras figuras, ¿no? Que te dicen, ay, pues mira, es más o menos así, pero no es una figura constante. O sea, puede ser un tío, puede ser una persona mayor de la familia o algo así que se te acerca y te dice, mira, yo te doy este consejo, pero no es alguien que está diario ahí contigo y duro y dale, que te dice, mira, no, esto y así. Uh-huh. Yo creo que es lo más complicado. Desde que empecé a tener mi propio criterio, más o menos 13 14 bueno, 12 13 14 años, yo le guardé un rencor muy fuerte a mi papá por haberse ido y dejarme esta carga así a mí de hacerme hombre de a poquitas cosas, ¿no? De tomar de esto de esta persona y tomar de esto de otra persona. O sea, no fue algo como, sino una imagen como 100%. Y yo creo que eso es lo complicado. Que tú como hombre creces con bastantes ideas y pensamientos Uh-huh. que luego se te hacen pelotas en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Ujú. Yo, por ejemplo, en mi caso, no tuve ninguna figura paterna, porque mi abuelito paterno, pues justo vive en Michoacán, y mi abuelito materno, pues ya también era una persona mayor que pues obviamente no tenía ni la paciencia y creo que nunca la tuvo como para explicarme cosas, ¿no? Y enseñarme otro tipo de cosas que pues yo crecí como en un ambiente muy de mujeres, o sea, muy maternal, muy pues no puedo decir feminista porque pues de cierta manera todavía siguen como em, como siendo ellas mismas machistas, pero sí como muchas mujeres, o sea, mis tías, mis hermanas, mis primas, ante todo éramos muchas mujeres, entonces, em, ¿tú en qué crees que a lo mejor una persona que no ha tenido una figura paterna, como en mi caso, Ujú. puede que tengamos como alguna dificultad a futuro? Pues por ejemplo, en el caso de todas las mujeres, yo lo veo más del lado de la protección. Siempre he pensado eso, o sea, un papá o una figura paterna es esa parte, te protege y te trata hasta a veces con un poco de celo, ¿no? De decir, no, no hagas esto porque puede ser peligroso para ti, de cierto modo, o yo te llevo y yo voy por ti, ¿sí me entiendes? Hasta ese simple hecho, ¿no? Yo te llevo y yo voy por ti. Y ya Ujú. mínimo sientes como esa red de seguridad completa, ¿no? Porque mamá te protege, pues, de cosas, como sentimentales o cosillas así. Del día a día de baño, te Ajá, come, ve a la escuela, velas. tareas. Ujú. Y papá, siento que es más, siempre, por lo regular, por la forma de ser de los hombres, es más protectora. Entonces, pues enseñas a tu hijo que eso no está correcto y debes de cuidarte de este modo y así, o a tu hija. Entonces siento que esa parte es donde afecta más. Y muchas veces, pues hasta en la seguridad, en las relaciones como pareja, muchas veces buscamos en vez de una pareja que debe ser como apoyos, una Ujú, protección. ujú. Y eso es donde va por ahí. Ujú. Yo creo que las personas que justo tienen como un- una carencia en esta parte de la figura paterna, reflejamos mucho respecto al abandono y al rechazo, Mm, ¿no? Como esta parte de por qué mi papá nunca me quiso, por qué me dejó, por qué no me ha venido a ver, por qué mi papá es así conmigo. Y creo que parte de esto justo la arrastramos porque de alguna u otra manera, aunque mamá pueda estar del todo presente,
sí hay una falta ahí, ¿no? Sí. Y justo ahora el Día del Padre veía muchos posts en Instagram y así, de que mamá, aunque sea la más guerrera de la vida, nunca va a cumplir como tal una función de papá al 100%. No. Puede hacer algo, ¿no? Como dices, una parte protectora de, soy mamá soltera y yo llevo a mis hijos, los traigo, les digo, cuídate, no hagas esto, respeta esto, a las mujeres, a los hombres, a este tipo de cosas que a lo mejor, y como dices tú, que puede hacer un papá en la vida de alguien, Ujú. pero no del 100%. O sea, siempre va a haber como ese vacío, ese huequito, que justo cuando crecemos tratamos de llenarlo con relaciones tóxicas, con vicios, con rencor. Hay personas que a lo mejor y hasta sus papás ya fallecieron y pueden ya guardarle rencor de por vida, ¿sabes? O sea, como yo siempre odié a mi papá porque se fue con otra mujer, porque nos abandonó, porque esto, porque el otro. Y al final yo trato justo de eso en consulta, trabajarlo de una manera distinta de que, oye, pues el rencor no está haciendo ni un bien ni un mal para tu papá, o sea, eso solamente te está dañando a ti. Y creo que es algo que tú acabas de decir, ¿no? O que tú dijiste, yo crecí con mucho rencor hacia mi papá. Yo como tu esposa que te conozco Ujú. y que conozco un poquito más a tu historia de vida, sé que ese rencor de un momento a otro se fue como desvaneciendo, sin terapia, o sea, fue Sí. como por decisión propia. Pues yo creo que son experiencias. O sea, por ejemplo, ahora que yo soy papá, este, me doy cuenta que esas cosas que a él le pasaron me pueden pasar a mí. Y que a lo mejor ya él tomó una decisión buena o mala, pero es un ser humano igual que yo. Y yo también me he equivocado. Y durante, yo me acuerdo, o sea, el rencor a lo mejor me duró cuando era un adolescente. Pero ya cuando empecé a ser adulto, empecé a trabajar, a ver cuánto costaba pagar una factura, cuánto costaba ayudar en casa, cuánto costaba, no sé, hasta lo del carro. Empiezas a entender a tus papás. O sea, empiezas a entender, no nada más a tu papá, sino también a tu mamá, pero empiezas a entender por qué, por qué pasaron esas cosas. Y ya no los juzga. Dices, pues te entiendo. Si yo estoy a 70 años y un muchachillo de 11 necesita que yo salga a correr con él o salga a jugar, a lo mejor y la mala decisión fue haber tenido un hijo a los 60 años, ¿no? Pero es humano y se equivocó y punto. Y las cosas que ellos hicieron, pues nosotros no somos absolutamente responsables de nada de eso. Ujú, Tus responsabilidades son ahora. ujú. Creo que justo es eso. También yo de cierta manera hubo un tiempo en el que yo decía o juzgaba mucho a mi papá porque yo decía, o sea, tenías todo, o sea, tenías hijas, esposa que te amaba, que te apoyaba, tus hijas súper bien portadas, educadas, estudiosas y que por problemas X o Y que no voy a andar ventilando aquí a mi papá, pero que al final pues se tomó la decisión de que se separaran. Ya después yo lo entendí, ¿no? Y dije, por una parte, no me hubiera gustado a mí crecer viendo a mis papás golpeándose, que no pasaba, pero si seguía como con la relación muy tóxica, pudo haber pasado, ¿no? O con muchas infidelidades, o con golpes, o con palabras que a lo mejor yo hubiera crecido como con más traumas, ¿no? Así de, ay, pues es que me tocaba ver a mi papá cómo le daba sus jodas a mi mamá, o viceversa, o me tocó escuchar esto de mi mamá hacia mi papá. O sea, al final creo que se tomaron las decisiones que se debieron de haber tomado en el momento correcto para por cuidado de nosotras como hijas y también por mi mamá y por salud mental de mi papá y de mi mamá, ¿no? Pero justo ya cuando yo estoy más grande, ya es cuando entiendo y empiezo a ser más empática justo con mis papás y empiezo a decir, pues es que de chiquita no lo sabía y siempre juzgaba a mi mamá de por tú lo corriste y por tu culpa se fue mi papá y demás. Pero ahorita ya es como, no, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que pasaron las cosas así. Qué bueno que no te tuviste que aguantar o qué bueno que mi papá no tuvo que quedarse aquí viviendo a lo mejor y una vida que no quería, igual que mi mamá, o sufriendo el uno con el otro, o no sé.
pero justo vas entendiendo esta parte y te pones en el lugar de tus papás, en este caso de papá, de que también son seres humanos, que también tienen una historia de vida que muchas veces o pocas veces las conocemos y que empiezas a hacer como este clic mental de, pues pasaron las cosas así. Y sí entiendo a mi papá porque a lo mejor hizo esto. O bueno, pues no lo entiendo, pero no es mi asunto porque pues no es mi esposo, ¿no? Es mi papá. A lo mejor sí la regó como papá, pero a lo mejor y ya remedió el daño, o no lo remedió, pero justo yo también tomo la decisión de, si no me hace bien como papá, yo soy de mucho de, si no te hace bien la persona, toma tu distancia, aléjate de esa persona, sea quien sea, papá, mamá, hermanas, hijo, tío, abuelo, quien sea, porque justo, pues, haces una evaluación, ¿no? Y dices, bueno, mi papá la cagó, la sigue cagando y yo entonces tomo la decisión de tomar distancia, pero trabajo en mi rencor, en mis traumas, en mi manera de vincularme, porque creo que otra de las, pues no consecuencias, o sí un poquito de consecuencias de que papá no haya crecido con nosotros o no haya estado en este camino de crecimiento, pues es justo la manera en cómo te vinculas con las personas. Sí con miedo, sí con mucho apego, sí con dependencia, sí con miedo a que nos abandone, de que si nos dicen, no, pues ya terminó la relación, nosotros sentimos que ya se nos está yendo la vida, aunque por dentro sepamos que la relación está muy quebrada. O sea, son muchas cosas que se van como acumulando si no se hace un trabajo, ¿no? Claro. Claro, sí. Yo ahí, en la parte, obviamente sí hay personas de las que te tienes que alejar o no, pero yo creo que lo mejor a veces, teniendo un papá ausente o medio ausente o como sea, es aprender lo poco que puedas. O sea, siempre tomar lo mejor de la persona. Por ejemplo, no sé, de mi papá, yo aprendí a trabajar duro. Y que me enseñó desde niño a que las cosas se ganaban trabajando. Y esa parte es la que yo doy gracias. A lo mejor y no me enseñó cómo hacerle en mi primera cita o en mi primera relación Cambiar sexual, una ¿no? llanta. Cambiar una llanta o ponerme una corbata. Pero estaba YouTube y ya no fue tan complicado. Entonces, pues ya. Ujú. O sea, yo creo que yo me quedo con eso. Y que era una persona muy inteligente. Y lo admiro y lo quiero. Y al final del día, mi papá ya murió. Siempre trato de hacer bromas de eso. Porque bueno, como una persona simpática, siempre bromeamos de las cosas que más nos duelen. Entonces, mi papá ya falleció, entonces yo me quedo con eso. Y yo digo, sí, no estuvo, pero aprendí de él cosas Ujú. y me han servido. Hay una diferencia de crecer con un papá, bueno, crecer sin un papá, pero que sabes que dices, pues mi papá está en Guadalajara, pero ahí está, pero me da nostalgia, me duele que no esté aquí, o me da esta parte de el bajón, Ujú, o rencor, o demás, a ya mi papá no está conmigo, a lo mejor ahorita compartiendo lo de mm. mi hijo, mi boda y demás, pero porque sé que pues ya trascendió. ¿Hay una diferencia o tú lo sientes igual? Pues, por ejemplo, igual y abriéndome aquí un poquito con tu audiencia, Mm. ahora que soy papá, sí, es decir, verga, te necesito. O sea, lo gritas así al cielo, ¿no? Digamos. Pero sí, sí lo necesitas. Yo no sé cómo, no tengo ni un puto carajo donde que sé cómo ser papá. Mm, y me imagino que él con 21 hijos, pues alguna idea tendrá, ¿no? Y esa parte es donde dices. O esta parte de lo último que me pasó, que tuve una crisis de ansiedad. Ahí es donde digo, este, ¿dónde saco esa fuerza? Si yo nunca la vi en ningún lado. O sea, yo crecí toda mi vida con puras partes femeninas igual. Entonces, yo siempre me digo, ¿dónde saco esa fuerza si yo nunca la vi? O sea, yo nunca conocí eso.
Entonces, en esa parte también. Yo creo que son cositas. Pero tú, entonces la respuesta es como que es igual. O sea, que ahora que, por ejemplo, antes tú decías, es que, por ejemplo, antes no sabía cómo ponerme una corbata, cómo cambiar una llanta, Ujú, y si te daba el bajón de, pues esto me lo pudo haber enseñado mi papá si hubiera estado presente. ujú, Y ahorita tú lo que dices es como, ¿de dónde saco esta fuerza? Porque pues mi papá ya no está y ya ni siquiera puedo hacer como una llamada, ujú. ¿no? Entonces, ¿tú crees que es similar como cuando papá trasciende a que cuando papá no está presente aunque esté vivo? Por supuesto. Igual y de adolescentes son cositas más como eso. Cómo rasurarte, cómo ponerte la corbata, hasta qué talla de cinturón saber. Hasta la fecha yo no sé qué talla soy de cinturón. Pero son cositas que un papá por lo regular es el que te dice, ah, mira, se hace así, asado, ¿no? Y, y esas partes, pues son cositas que tienes que ir aprendiendo, pero como te digo, no son tan importantes. Cuando cuando realmente uno necesita un papá, es en esta etapa de ser adulto. O sea, de decir, Madre Santa, ¿cómo le hago con esto? O sea, estoy, por poner un ejemplo, estoy perdiendo a mi esposa, peleo mucho Adiós. con mi hijo, o no sé ni cómo explicarle a mi hijo cómo haga pipí. O sea, sé que yo sé, pero no sé cómo yo explicarle muchas cosas, porque nunca tuve una referencia. Entonces, ahí yo siento que es ahorita esta etapa donde más. Mm, Ujú. y creo que esto que dices puede que le pase a varios, en especial a hombres, ¿sabes? Como de, oye, pues me falta un buen de cosas que me tenías que enseñar que mamá no sabe, ¿no? Sí, Mi mamá nunca se ha rasurado más que las piernas, por o supuesto. mi mamá pues no sabe cómo orinar porque pues no tiene pene, ¿no? Ujú, O no sabe, a lo mejor o no sabía cambiar una llanta, pero pues la tuvo que aprender también conmigo. Como ese tipo de cosas, yo creo que a los hombres es donde más les pesa como necesito que me enseñes a hacer cosas de hombres, ¿no? Y no tanto como así tan ujú. O sea, machistas, sino no como, en específico a la corbata, sino a lo que me refiero es, ya ahora como adulto, pues es más cómo llevar tu vida como hombre y cómo dejar a veces soltar cosas, ser un poquito más fuerte, tener un carácter un poquito más asertivo, cositas así. O sea, yo sé que tampoco no todos los papás te enseñan eso, pero mínimo te pueden dar una guía, una de decir, ah, mira, es por aquí, y ahí vas, y te empujan, ¿no? Como cuando aprendes a andar en bici. Siento que es algo similar. ujú. Y ahorita tú crees que estas experiencias que has vivido con ausencia de papá es lo que te hace como ser muy, muy apegado a tu hijo. Sí, bastante. Yo, desde que te conocí y desde que conocí a Julián, yo siempre he dicho, obviamente mi papá no era pura maldad, ¿eh? Tampoco estoy diciendo que mi papá era muy buena persona conmigo, pero sí trato de compensar eso que él no hizo conmigo. O sea, de que yo trato de salir a jugar con mi hijo, de llevármelo a jugar un videojuego, de tratar de hacer otras actividades con él, a enseñarle a andar en una bicicleta o cositas así. Sí me gustaría dejar esa marca, man. Y que cuando crezca, él diga, ah, pues mi papá me enseñó. O yo, tenía duda y mi papá sabía de esto. Y como todo, no tengo la vida comprada. Y a lo mejor y a veces se nota que soy muy apresurado en enseñarle todo lo que pueda a mi hijo. Pero pues es que yo no sé si mañana voy a estar aquí o no. Pues por cualquier situación. Igual y ahorita de algo me atropello. No, es la ansiedad, chicos. Pero digo, o sea, son cositas que tú dices, esto no me tocó a mí, pero yo decido sí dárselo a mi hijo. Ujú. Ok, bueno, pero creo que esta parte que dices de yo decido dárselo a mi hijo
es como de dos sopas, ¿no? Siempre digo, tienes de dos sopas. Cuando creces con, por ejemplo, un alcohólico, ¿no? Que dices, mi papá es alcohólico, tienes de dos. O te vuelves alcohólico o odias el alcohol, ¿no? Ujú. Entonces esto es prácticamente lo que tú dices, porque muchas personas van a decir, yo nunca supe lo que era tener un papá y por ende yo no sé ser papá, entonces a mí me da miedo y gracias, bye, me voy, ¿no? Entonces tú decides cómo tomar el camino del bien y decir, bueno, todo lo que yo no tuve, quiero dárselo a mi hijo y pues que él tenga otra perspectiva de lo que es una figura paterna. Eso es decisión de cada persona, Claro. completamente. Y pues como todo, como dices tú mucho, lo que siembras lo cosechas. Entonces, pues ya cada persona tendrá que analizar si quiere, porque sobre cada decisión que tomas tienes que responsabilizarte de lo que pasa. Entonces, pues ellos ya sabrán si quieren ser responsables de que sus hijos hagan un podcast en YouTube. ¿Ya ves, papá? No, pero por ejemplo, en mi caso creo que obviamente me costó mucha terapia aprender a vincularme de diferente manera, porque yo me vinculaba a través del miedo al abandono, ¿no? Ajá. Porque como fue muy pequeña, fue de voy cada que quiero, cada que no te dejo plantada, entonces mi manera de vincularme con los hombres fue así. Uh-huh. Fue de pues acepta lo que puedas mientras no se vayan, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, pues ya con mucha terapia, después de una relación súper tóxica y demás, aprendes que esa no es la manera correcta, que debes tú de tomar en cuenta qué cosas mereces tú como mujer y que no porque a lo mejor y papá se fue, papá no apareció, papá no se quiso ser responsable, tú tienes que buscar una persona que sea similar, sino que sea algo que tenga algo que ver contigo, con lo que tú mereces, con lo que tú quieres, con lo que tú consideras que va a ser bueno para ti. Por eso es de mucho trabajo y mucho crecimiento mental y psicoeducación y demás, porque justo podemos caer como en esta parte de hoy. Y pasa mucho que nos cuesta trabajo soltar a los hombres. Me he dado cuenta que con pacientes o personas cercanas a mí que no crecen con un papá, les cuesta mucho trabajo como soltar a los hombres porque dicen, ay, me da miedo que se me largue y nunca me vuelva a ver, ¿no? Y es justo por la manera en cómo nos vinculamos con papá. Entonces, por eso considero que es muy importante hacer las paces con papá. Esté presente, esté ausente, no lo conozcamos, esté muerto o ya haya fallecido, esté como esté, pero hay que hacer las paces para poder vincularnos de diferente manera y poder empezar a criar también a nuestros hijos de diferente manera. Uh-huh. Una de las cosas que yo siempre dije cuando tú y yo tuvimos como un tiempo fue, yo nunca voy a separar a mi hijo de su papá. Uh-huh. Aunque yo lo odie al desgraciado perro infeliz. No, pero aunque no nos llevemos bien tú y Uh-huh. yo no tengo por qué separar a mi hijo porque él es buen papá. Y mi coraje es hacia como pareja, no hacia como papá. Si claro, tú fueras un papá malo que pega, que maltrata, que cada que quieres lo dejaras plantado, que no das dinero, que no esto, pues claro que yo te digo, ¿sabes qué? Vete por allá, ¿no? No lo vas a ver. Y yo trato como de recompensar esa parte, ¿no? Pero yo sí algo que yo dije, yo no quiero como hacer esta parte porque yo sé lo que es crecer sin un papá. Yo sé lo que es preguntarme en, no sé, en estos eventos del Día del Padre, en qué pedo, ¿por qué mi papá nunca viene? Uh-huh. O por qué mi mamá siempre está aquí y por qué los demás vienen con sus papás o cosas así. O me quedaba con estas cositas que hacen los niños de los regalos en las escuelas. Yo me las quedaba y las dejaba ahí guardadas porque pues mi papá nunca venía. Entonces yo dije, yo no quiero eso para mi hijo. Al final, pues tú eres un buen papá y creo que, y siempre te lo he dicho, si tú y yo nos llegamos a separar, nunca te voy a separar de él, a menos que yo diga, no, este güey se está pasando de lanza conmigo, Uh-huh. porque lo tengo que proteger. Por supuesto. No, pero
también es un mensaje para las mamás, que creo que es importante que el rencor o el coraje que tenemos a nuestras parejas puede dañar mucho a nuestros hijos. Mi mamá nunca me prohibió ver a mi papá, nunca, a pesar de todas las chingaderas que hacía, nunca me dijo no lo vas a ver, porque ella sabía lo mucho que a mí me dolía no verlo. Pero por eso esto es una invitación también a las mujeres, ¿no? Que pueden estar como en este problema de lucha de poder y demás, que no hagan este tipo de cosas porque de verdad lastiman a los niños más que al propio papá. Ujú. Sí, porque como comentas, ¿no? O sea, hay gente que repite patrones y hay hombres que les vale madre sus hijos. Pero habemos otros que sí nos importan bastante a nuestros hijos y que sí queremos tener un tiempo con ellos y queremos ser parte de sus vidas. Y de hecho, conozco muchos hombres que de su tiempo libre es de sus hijos, 100%. Ujú. Entonces, yo creo que sí, ahí sí en esa parte, si sus hijos, si tienen un papá que quiera estar ahí y que no sea un loco, Sí. déjenlos, o sea, déjenlos, de verdad. O sea, es muy importante para el desarrollo de una persona. Muy, Ujú. muy, muy importante. Sí, Y las mamás igual. sí. Sí. Siempre y cuando sea un buen ejemplo, ¿no? Por Volvemos supuesto. a lo mismo. Sí, no, si la persona está metiendo jeringazos, pues eso ya no está. Tan ejemplar. Ajá, a menos que sea B12. Ajá. Ajá, Para la depre. para la depresión, para los nervios. Sí, pero bueno, pues yo como consejo que les puedo dar es que si están como, si son adolescentes, si son adultos que han crecido de esta manera, si ya son muy, muy, muy adultos y todavía no quieren soltar esta parte, yo los entiendo y los entendemos los dos, ¿no? Es una situación bien complicada, bien dolorosa, que a veces decimos, ay, ¿por qué me tocó vivir, no? Y creo que no sé, yo le echo una cifra del 80% crece con papás separados hoy en la actualidad y el 20% bien, pero de ese bien, pues chance y hasta el papá sí está ahí en la casa, pero llega y se pone a ver la tele, nunca está jugando, nunca socializa con sus hijos y demás. Entonces, yo sé que es doloroso, yo sé que es una situación complicada, pero el sanarlo, el hablarlo, el solucionarlo, el a lo mejor y acercarse con su papá y decir, oye, ¿sabes qué? Te estás pasando de ojete. O esta parte me está doliendo mucho, no la hagas. O trata de mejorar esta parte o algo así. Que ese sea como su último intento en la vida. Si no resulta, bueno, pues lo trabajan, lo sanan y demás para ver qué pueden hacer ustedes con esta parte del, ¿cómo se puede decir? Abandono, rechazo por parte de la figura paterna o simplemente también entender el otro lado de la moneda y preguntarse por qué papá es así, qué está viviendo papá, qué vivió papá, qué pasa por su cabeza, y también a lo mejor y sentarse y preguntar, ¿qué tienes, pa? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Estás cansado? ¿Te sientes triste? Igual y el papá se suelta así, ay, hija, es que me siento muy frustrado. Y pasa mucho, ¿no? Que a veces cuando te pones a la par con papá o con mamá de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te veo rara, te veo raro, te veo cabizbajo, te sientes mal. El papá se siente como empatizado y dice, ah, ya me tengo que quitar como esta máscara de papá fuerte y rudo y no me pasa nada y no soy vulnerable y pueden tener otra versión de por qué papá es tan ausente, ¿no? Entonces, sé que es muy duro y vuelvo a lo mismo, sé que es muy duro, sé que es muy doloroso, pero se puede sanar, se puede trabajar, se puede hablar, se pueden, solucionar relaciones que están ahí medias quebradas, sí se puede, pero todo es un trabajo de nosotros mismos, de que tomemos esta decisión de mejorar una relación con papá o de mejorar la relación o del vínculo que tenemos con la figura paterna. ¿Qué consejo les puedes dar ya por último a los que nos escuchan o nos ven? Pues yo el consejo que les puedo dar es vayan a terapia, de verdad. O sea, Conmigo. es, ajá, por ejemplo. No, pues sí, sí funciona bastante ir a terapia.
entender que todas las cosas que pasaron y que fueron antes que nosotros, pues no son su culpa. Y aparte de eso, que si ya papá no está para poder solucionar las cosas o papá de plano nunca estuvo, siempre hay que agradecer y aunque sea un poquito, hasta lo mínimo que fue la vida. Entonces, pues mira, me diste la vida, muchas gracias por eso. O me dejaste y eso me ayudó a esto, ¿no? Ajá, son cosas que son caminos complicados, sí, por supuesto, pero vas aprendiendo muchísimas más cosas que otras personas que sí los tuvieron. Vas aprendiendo otras cosas durante ese camino, como esto, tratar de buscar esa red de apoyo de papá en muchas cosas más, ampliar tu panorama. Entonces vayan a terapia, solucionenlo con papá si sigue vivo y pues nada más. Ok, bueno, yo te quiero decir algo públicamente aquí con mi audiencia. Quiero el divorcio. Ay, no, yo te quiero felicitar por el Día del Padre aquí presente, gracias. así con nuestra audiencia. Yo sé que ya pasó, yo sé que es miércoles y fue el domingo, pero quiero reconocer que eres un gran papá, a pesar de quizás como nos platicaste hoy, las carencias que pudiste haber tenido de enseñanzas. Eres un excelente papá. A mí me llena mucho verte jugar con Julián, cantar, que te gastes toda tu quincena con él, que Sí. yo digo, no compres ese juguete, a ti te vale, lo compres, o sea que tienes esta parte protectora, consentidora y demás, y que estás haciendo un excelente trabajo, a pesar de no tener un ejemplo de ver y seguir. Ya me sentí como en Jordi Rosado, ¿eh? Iba a llorar ya, así como, ay, güey. Me agarraste en culo. No, pues muchas gracias. O sea, muchas cosas también tengo que decirlo. O sea, yo las he aprendido contigo sobre la marcha porque esto está complicado. Complicado. Así que chicos, usen condón si no, de verdad no están preparados para ser papás porque no es fácil. Yo no les voy a mentir que es algo fácil. Ser papá está rudo. Y bueno, también a ustedes los quiero felicitar, a los que nos escuchan, a los papás o a los futuros papás. Muchas felicidades por el día o su primer día del padre o los que ya lleven. Están haciendo un excelente trabajo a su manera, sus posibilidades, con las herramientas que ustedes tienen. Acérquense con sus hijos y pregúntenles cómo puedo mejorar para que tú te sientas mejor como con mi vínculo, cómo puedo hacer para que tú tengas más comunicación conmigo, cómo puedo hacer para que tú me veas de diferente manera. Y eso no es ni dejarse mangonear por los hijos, ni ser vulnerables, ni nada, sino hacer esta relación más fuerte, más firme y que chance y hasta ustedes mismos se sientan mejor con sus hijos. Muchas felicidades a todos, menos a los que no ejercen su paternidad, a los que no dan pensión, a los ausentes, no es cierto. Pero pues muchas felicidades a todos y bueno, pues sería todo por el video de hoy. Te agradezco una vez más por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme. Te he rogado mucho por que me des foco, pero... No, pues es que eres la única persona que quiere. A mí me gustan estos temas controversiales. Ok, bueno. Pues chicos, sería todo por el día de hoy. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. De Dímelo Sin Filtros, de Mr. Cat AB. Síganlo en Twitch, en Facebook, Instagram y de todos lados. ¿Dónde va a ser tu nueva plataforma? Kick se va a llamar. ¿Kick? Se llama Kick, más bien la plataforma. Yo creo que... Deletreal. En un Kick, K-I-C... K, Kick. Esa es la plataforma. Me voy a llamar igual, Mr. KDB. Y ahí me pueden encontrar y voy a estar transmitiendo, yo creo, ya en la próxima semana o la que viene. Ok, muy bien. Pues pónganos aquí abajito en los comentarios qué otros videos quieren que subamos, y con mi mareado, yo solita, con algún otro experto, que nos hable de Excel, que... Con un vagabundo. Con un vagabundo. Pero escríbanos aquí abajito en los comentarios qué tal les pareció el video. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Feliz Día del Padre a todos, chicos.
Adiós. Adiós, adiós. Paguen sus pensiones.